Y vamos a hablar ahora aquí en Radio Informarte de redes sociales, así como lo están escuchando, porque en los últimos tiempos estas plataformas vienen experimentando transformaciones significativas que generaron preocupación en diversos sectores de la sociedad a nivel local, pero también a nivel internacional. Estamos hablando, por ejemplo, de plataformas como la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que han sido objeto de críticas por la proliferación de contenido denominado tóxico y de desinformación, lo que llevó a los medios de comunicación de renombre, como por ejemplo últimamente el diario español La Vanguardia, a cerrar sus cuentas en esta red social. Miren qué interesante el argumento que dio el diario La Vanguardia de España. El medio español considera que esta plataforma se convirtió en una caja de resonancia para las teorías de la conspiración y la desinformación, elementos que encuentran en la ex Twitter, dice el comunicado del diario La Vanguardia, una vía para multiplicar su alcance que no tendrían si tuvieran una moderación efectiva y también razonable por parte de esta plataforma. En paralelo, vale la pena también señalarlo, empresas como Meta, la dueña de Facebook y también la dueña de Instagram, entre otras también WhatsApp, han suscrito acuerdos de ética para mejorar la calidad de la información en sus plataformas, mientras que la red social X optó por no adherirse a estos compromisos. Recordemos que el nuevo dueño de la red social X es el empresario multimillonario Elon Musk. Recientemente también Elon Musk fue incorporado al gobierno electo de Donald Trump en los Estados Unidos, algo que ha suscitado debate sobre el impacto que puede tener su influencia en la gestión de la información y también de la propagación de noticias falsas. Como verán, todo esto viene ligado una cosa a la otra, la geopolítica, la política, la tecnología y por supuesto también los debates éticos y de comunicación en torno al uso de estas plataformas. Se nos ocurrió con el equipo de producción de Radio Informarte profundizar un poco más en estos temas y por eso se nos ocurrió convocar la presencia de un querido amigo, el antropólogo uruguayo Nicolás Guigú, docente en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, al cual ya le estamos dando los saludos, ¿no? Correspondientes y como siempre decimos, allí instalado en la propia Facultad de Información y Comunicación. Nicolás, te estamos viendo y te estamos escuchando. Acordate del micrófono, no lo vayas a tener muteado al micrófono, así te podemos ver y te podemos escuchar. ¿Cómo andás? Muy bien, aquí en la FIC, justamente, y haciendo esta entrevista desde la Facultad de Información y Comunicación, que me parece el lugar más adecuado para llevarla a cabo, ya que estamos hablando de comunicación, pura y de dura. la comunicación, digamos, del fenómeno comunicacional de las redes, que es el gran fenómeno en parte del siglo XX, pero claramente del siglo XXI. Totalmente. ¿No? Nicolás. Es el gran fenómeno de comunicación. Claro. Quiero aprovechar para arrancar esta charla contigo, Sí. dado que estamos en la Facultad de Información y Comunicación, porque yo lo decía en la introducción, recientemente la noticia dio la vuelta al mundo, hemos visto cómo varios medios, y ahora pasó con el diario español La Vanguardia, decidieron abandonar la red social X, propiedad del empresario Elon Musk, debido al aumento, ¿no?, de este contenido tóxico y de desinformación. Como estudioso de la comunicación, como antropólogo, como docente, como uno de los docentes más destacados, ¿no?, que yo recuerdo también de la carrera de la Facultad de Información y Comunicación, por lo cual también te convoco además de como amigo, ¿qué implicaciones te parece que tiene esta decisión de estos grandes medios de comunicación? Porque no estamos hablando de una radio comunitaria, estamos hablando de diarios y de medios de comunicación importantes, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esta decisión, Nicolás, para lo que se denomina el ecosistema informativo y la credibilidad también de las redes sociales? Porque acá hay dos aristas, ¿no?, que están jugando. Sí.
Mira, yo lo veo justamente en ese campo, en ese espacio de ecología de la comunicación y de la información, lo veo en ese eje complejo de las relaciones de los medios clásicos, digamos, clásicos en el sentido de formato, ¿no? Diarios clásicos, televisión clásica, radio clásica, que también han tenido sus bemoles y sus transformaciones, y su vínculo complejo y por veces conflictivo con las redes, ¿sí? Y muchas veces ha pasado que grandes medios se han retirado de las redes, por ejemplo, por un tema económico, porque no logran rentabilizar a través de las redes y todo lo contrario, tienen que hacer una inversión importante como medios y no hay una ida y vuelta. Ahora tenés el caso que tú mencionabas, Martín de la Vanguardia y otros medios que se retiran de algunas redes porque ven un exceso de información falsa, de teorías conspiranoicas, de falta de regulación de alguna forma de la valía de la información, de la validez de la información y de la responsabilidad ética de las personas que producen esa información. Yo creo que en realidad, a ver, es respetable obviamente como medida. Los medios, cada medio tiene su política, pero de cualquier forma lo veo como parte de esa relación compleja entre redes y medios clásicos, en el sentido, a ver, si por ejemplo X, la ex Twitter, logra mejorar sus condiciones de producción de comunicación veraz, de información veraz y también de comunicación adecuada, bueno, puede llegar a cierto canon, ¿sí? Puede llegar a cierto canon de regulación, pero también son políticas complejas. ¿Por qué? Porque también puede derivar a mecanismos de autocensura, pero también de censura. Te pongo un ejemplo de una red que no es X, que es, por ejemplo, TikTok. TikTok muchas veces tiene mecanismos de censura que no colaboran a eliminar las noticias falsas, pero sí impiden, por ejemplo, la difusión de cierto conocimiento valioso. ¿Por qué? Pero ni siquiera es una censura al viejo estilo, hay un grupo de censores escondidos que va a evaluar tu información. Es una censura porque vos decís una palabra, porque pasás una imagen que el algoritmo considera inadecuada y bueno, ya viene el mecanismo de censura sobre tu cuenta, sobre tu persona, y eso las redes también. Claro. ¿Sí? La escala de censura a través de la utilización o la prohibición de utilización de determinadas imágenes o determinados conceptos que se consideran inadecuados, que los considera un algoritmo inadecuado y que comete una enorme cantidad de injusticias en varias redes. Eso yo creo que en un sistema de ecología de la información maduro también tiene que ser tratado. Bueno, ¿cuál es el lugar de lo humano y del ser humano en esos mecanismos de regulación de la información? Claro. ¿Sí? Es decir, no podés dejar todo a situaciones de automatización, a instancias de automatización, porque van a cometer una cantidad de errores e injusticias como está pasando en muchas redes. Por otra parte, tal vez resulte mucho más interesante, en vez de retirarse de X, establecer la misma discusión sobre la red, en la propia red y en otras redes. X es una red, por ejemplo, en la cual hay mucha discusión, mucho debate, muchas habladurías, ¿sí? A veces parece un pequeño barrio en el cual todo el mundo se insulta. Otras veces hay modalidades y formas de intercambio comunicacional muy ricas, ¿sí? Pero no creo que sea la manera de retirarse de X. Realmente no creo que sea una buena estrategia. En todo caso, sí me parece interesante establecer o debatir la red X en la propia X, pero también en otras redes como Instagram, como Facebook, como TikTok, como en fin, establecer el debate particularmente de esa red porque sí tiene sus características específicas Claro. y también sobre otras. Pero en el espacio de las redes y también, ¿por qué no utilizar el espacio de los grandes medios clásicos para discutir en las redes? ¿Por qué Claro. no? Porque también, Martín, no es lo mismo. Vos tenés toda una producción, bueno, una responsabilidad, etcétera, etcétera, que el canal
de un sujeto, de un individuo que responde ante sí mismo y no mucho más. Claro. Entonces, de ahí en la búsqueda en el afán de novedades, digamos, la búsqueda de público, de aumentar el número de seguidores y demás, se inventan muchísimas cosas y hay que entender también por qué las teorías de la conspiración en este momento constituyen un espacio de fascinación para una parte muy importante de la humanidad y que evidentemente trasciende el fenómeno de X. Claro. ¿Sí? Y yo creo que la teoría de la conspiración, lo he escrito en algunos artículos, lo he hablado contigo y con otros colegas y otras colegas, tiene mucho que ver con la opacidad del mundo actual, ¿sí? Y cómo de alguna manera, cómo de alguna forma el ciudadano intenta construir una verdad a partir de información fragmentaria, de teorías que no tienen ningún sustento científico, y también yo creo que es una sociedad que incentiva mucho la irracionalidad, Sí, claro. muchísimo. Claro. Eso no es de extrañar encontrarte con gente culta que es tierraplanista. Yo todos los días me encuentro con alguien, no lo puedo creer. Gente con instrucción, gente que muchas veces opera, no sé, maneja aviones, hace cuestiones así que sostiene que la Tierra es plana. Es una locura, para no hablar de las teorías que niegan la evolución humana y la evolución de las especies. Bueno, por la Tierra hueca, los reptilianos, lo que vos quieras, Martín. Es decir, en este momento Sí, estamos en un estamos en una momento tremendo, ¿no? Realmente es época tremendo. de conspiraciones, la idea de Estado profundo también que maneja mucho el recién elegido Donald Trump, ¿no? Es decir, que hay un conjunto de personas y hay veces, por ejemplo, y esto lo dijo, mirá, ¿quién lo dijo? De Macron, lo dijo en una entrevista, hay elementos inclusive no humanos, dice Macron, que están atrás de este niño del mundo, de esta suerte de Estado profundo que maneja los hilos, y bueno, y después está el Estado que nosotros vemos con nuestros políticos, con nuestros asesores, nuestros técnicos y nosotros los ciudadanos. Entonces ya esa teoría es sumamente conspiranoica, es claramente conspiranoica y le puedes aderezar lo que quieras, adherir lo que quieras, sumarlo lo que quieras. Y yo creo que señala un momento de nacionalidad mucho más radical que la antigua posverdad y que lo que requerimos en este momento es una forma de racionalidad afectiva, ¿sí? Y digo los dos elementos, por eso, de racionalidad afectiva, ¿sí? Y es algo en el que hay que trabajar. Sí me parece que este exceso, esta hipercomunicación en la cual, bueno, circulan una cantidad de mentiras, de falsedades, muchas veces generadas ex profeso, otras veces construidas desde un lugar de ingenuidad o de búsqueda de notoriedad y demás. Hay todo tipo digamos, de proyecciones y deseos y causas por las cuales se generan estas falsas noticias, pero sí lo que está haciendo esto es erosionar la racionalidad o demostrar a una racionalidad que ya está bastante lesionada y aparte colabora, te diría yo, a poner en cuestión la idea propia de democracia, ¿no? Claro. Nicolás, Claramente. quiero volver un poquito para Sí, atrás con esto que vos decías, ¿no? Hablando un poco de la decisión, por ejemplo, de estos medios de abandonar la red social X, ¿no? Y esta cuestión en realidad de que sí, ante el avance hoy en día de este tipo de plataformas y de estos cambios, ¿no? En los modelos de comunicación, sí, tal vez lo mejor es dar la batalla desde adentro y no desde afuera, ¿no? Y aprovechando esto un claramente. poco que vos mencionabas recién, te quiero preguntar, porque yo en la introducción también mencionaba que, por ejemplo, en la red social Meta, que es la empresa de Mark Zuckerberg, ¿no? Que maneja Ujú. Facebook, maneja Instagram, maneja Sí, WhatsApp, entre las más destacadas, fue una de las que suscribió estos acuerdos de ética para mejorar justamente la calidad de la información en cada una de las plataformas, ¿no? Y yo decía en la introducción sí. que X decidió abrirse de esto, ¿no? Lo cual habla también de una forma de ver al funcionamiento de estas redes que también va muy en línea y por algo Donald Trump ahora tiene en sus filas del gobierno al propio Elon Musk, ¿no? Entonces yo te quería preguntar cómo, cómo observás, ¿no? Cómo afecta de alguna manera esta divergencia en las políticas de las plataformas de las redes sociales a la confianza de los usuarios y evidentemente al panorama digital en general, digamos, ¿no? Sí, bueno.
Esto que yo creo, a ver, ha habido cambios en Twitter, ahora X, desde que pasó a las manos de este señor que mencionás claramente, y no es baladí que sea parte del espacio político de Donald Trump, que también en sus discursos, en entrevistas, en diferentes espacios, parte de su reflexión tiene que ver con teorías conspiranoicas. Por eso te decía, Donald Trump es un defensor del Estado profundo, este Estado profundo manejado por seres humanos que llevan a la humanidad hacia algún lugar sin que ésta lo sepa. Inclusive, ya te digo, hay algunas reflexiones que incluyen elementos no humanos y Elon Musk tiene más o menos perspectivas similares o en todo caso hace que su red difunda concepciones conspiranoicas de este tipo, Claro, ¿sí? claro. Y yo creo que ahí hay una visión política del mundo y en ambos casos hay una idea de democracia muy degradada, mínima, no hay una concepción de corresponsabilidad ética, como puede haber en otras plataformas, sino de racionalidad única, es decir, es la racionalidad vinculada con el poder. Yo tengo razón porque tengo el capital político, porque soy el presidente, porque soy el empresario, y me importa un cuerno lo que digan otros empresarios, otros políticos, los usuarios, los ciudadanos, etcétera. Y es una forma extremadamente autoritaria de pensar la comunicación, de pensar la política, y que, vuelvo a insistir, incentiva mucho la irracionalidad, Marta. Es decir, y eso es curioso porque justamente alguien que está tan vinculado a la ciencia y a la tecnología como es Elon Musk, por otra parte, incentiva formas de irracionalidad en la política y aparte ellos entienden que lo ético muchas veces frena el desarrollo de ciertos productos y eso no es cierto tampoco. Claro. La ética son ciertas formas mínimas de regulación que vos necesitas para vivir en sociedad, entre otros elementos. ¿Sí? Bueno, no están dispuestos porque se colocan muy por encima de eso, muy por encima de cualquier acuerdo ético ciudadano o de empresas o de usuarios, ¿sí? Pero por otra parte incentivan mucho estas teorías conspiranoicas, de que el espacio de decisión está totalmente alejado de las instancias democráticas, en lugares opacos, apartados, secretos. Bueno, ahí viene toda la teoría, vuelvo a existir, del Estado profundo, de esos grupos de poder que deciden todo en espacios muy reducidos, sin participación de nadie, de gente súper poderosa, pero súper poderosa en todos los niveles que se te puede llegar a ocurrir. Y eso tiene un ¿por qué tiene un público? Que eso yo me preguntaría, ¿no? Más que salir de una red, diría, bueno, ¿por qué estas teorías conspiranoicas? Pues las teorías conspiranoicas son exitosas. Eso es algo que hay que entender, Martín. No Claro. es que está ahí, no, no. En una época nadie les daba importancia, inclusive cuando se hablaba de las teorías conspirativas en la historia, se ponía como un ejemplo para decir la historia no funciona así, nunca funcionó, la sociedad no funciona así. Ahora vos tenés que, por ejemplo, en una clase, argumentar mucho para demostrar que parte de las concepciones conspiranoicas son falsas, que hay cada vez más gente que empieza a creer en ellas. ¿Por qué empieza a creer en ellas? Porque ve que hay mucha opacidad en la información, porque nuestras democracias, como se están construyendo en este momento en el occidente y en países occidentales, tienen formas de exclusión política, es decir, colocan al ciudadano en un lugar muy pasivo, ¿no? Muy de participación acotada y reducida, porque también, a ver, y esto lo escribí en un libro, Kabbalah, Comunicación y Antropología, como la ciencia ya tiene su base plena y es segura y produce una cantidad de materialidad en la sociedad, también eso es curioso, ¿no? Porque cuando vos tenés seguro algo, la irracionalidad se amplía. Es decir, la hegemonía de la ciencia amplía la irracionalidad Claro. porque la ciencia es establecida, es segura y en definitiva, Martín, si vos tenés una enfermedad grave, no vas a ir a adorar el sol para curarte, aunque lo podés hacer, pero seguro que vas a ir al médico también. Ni siquiera una enfermedad grave, un estudio, una enfermedad media, etcétera. Es decir,
hay un nivel de confiabilidad en la ciencia tal que está encubierto en parte por una criticidad extrema hacia la ciencia y un cultivo fuerte de la irracionalidad, porque las formas de racionalidad no están en el cotidiano nuestro, no lo están esas formas mucho más irracionales, manipulativas, empáticas, manipulativas, y en definitiva las teorías conspiranoicas te dan una explicación de por qué el mundo está tan mal, o porque tu vida está tan mal, o tu grupo social está tan mal, o tu familia, tu pareja, lo que sea. Claro. Y eso también te hace a vos colocarte en el lugar de inocencia y de víctima. Soy inocente y soy víctima de una cantidad de seres oscuros que me hacen mal a mí y a otros seres humanos Claro, también. es totalmente Y, bueno, funcional, ¿no? Claro. y eso también impide ver las causas, que obviamente son fenómenos multicausales, de degradación de la sociedad, del mundo, y por lo tanto te impide también o te bloquea la búsqueda de soluciones racionales para mejorar la calidad de vida de todos y todas, ¿no? Te lo impide, te lo bloquea. Y estamos en un momento de irracionalidad profunda a nivel mundial, y eso es muy peligroso en términos políticos para la democracia. Siempre que hay situaciones de irracionalidad profunda, vienen sistemas autoritarios. Siempre, siempre. Porque la base de un sistema autoritario, no importa de qué signo, de cualquier signo, siempre hay un nivel de irracionalidad muy, muy fuerte. Y creo que estamos en ese proceso, estamos viviendo ese proceso. Nicolás, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan una última pregunta porque te haría muchas más, pero vamos a volver a hablar seguramente en estos días contigo y es muy importante poder interpretar todas estas cuestiones. Pero en el marco de este proceso de irracionalidad, ¿no? En el cual has Sí, puesto un énfasis muy marcado, muy importante, eh, me gustaría preguntarte directamente por el fenómeno de la fake news, algo que se ha abordado y mucho, ¿no? Allí en la Facultad de Información y Comunicación y que viene siendo sí, objeto de estudio desde hace sí, ya bastante tiempo. Las noticias falsas han proliferado, ¿no? En las redes sociales en estos últimos años, han afectado la percepción pública, la toma de decisiones, han afectado sí, directamente procesos electorales, ¿no? Acá en Uruguay claramente. hemos visto algunos procesos de fake news muy leves en comparación, por suerte, ¿no? En comparación Sí, con otros países de América Latina, pero la realidad es que es complicada la situación en este sentido. Yo te quería preguntar, por supuesto no a modo de recetario ni de palabra final, porque esto es un proceso que lo estamos viviendo, ¿no? Estamos, como quien dice, a caballo todavía de esta realidad, que no es nueva, porque las noticias falsas son más viejas que el ruido, pero ahora sí, se amplifican de una manera mucho más rápida gracias a estas tecnologías. ¿Qué sí. estrategias observás vos como docente de la Facultad de Información y Comunicación como las más efectivas, ¿no? Estrategias para poder combatir la desinformación en el entorno digital actual y poder lograr justamente que, entre otras cosas, podamos empezar a hacerle un poco más de frente a este proceso de irracionalidad que nos puede llevar a lugares muy peligrosos, ¿no? Sí, sin duda. Mira, yo creo que es cierto lo que vos decís, no hay un recetario contra la fake news, pero sí, yo creo que es algo que nos está faltando y tiene que ver con la fragmentación de la sociedad, tiene que ver con la pérdida de espacios universalistas y cada cual está capturado en su pequeño grupo y en sus redes grupales, y a eso le debe fidelidad, y eso obviamente que socava la democracia, pero es lo que está sucediendo. Y yo creo que en ese caso Estados Unidos es un ejemplo de punta de lo que estoy diciendo, la fragmentación en grupos guetizados, la pérdida de idea universalista de la democracia y yo, me parece que un antídoto, hay muchos, pero uno es la construcción de espacios dialógicos, de diálogo virtuales y reales, es decir, aprovechar esta virtualidad para dialogar, aprovechar todos los espacios que tenemos para construir diálogo. Lo encuentro muy difícil, ya te digo, porque la política institucional, la dimensión de lo político institucional, de lo político no institucionalizado en el mundo de la vida, inclusive,
está muy afectado en este momento por lo que decíamos de estas enormes dosis de irracionalidad profunda, ¿sí? Que aparte son digeridas por una sociedad fragmentada, por una sociedad que cultiva la desconfianza y el encapsulamiento en grupos guetizados, corporativos, que llegan a diferentes estructuras de poder y las van destruyendo, ¿sí? Gradualmente. Ese es el proceso que está viviendo la democracia liberal en este momento. Pérdida de visión universalista, guetización, fragmentación, y por lo tanto, si yo no confío en vos, no hay diálogo. Si no hay un mínimo de confianza, no hay diálogo. Si yo estoy dialogando contigo y después me voy a hablar con mi grupo guetizado, ¿sí? Para decir qué tengo que decir, no estoy construyendo democracia. Lo que estoy construyendo son redes mafiosas, de una forma u otra, ¿no? Y eso es lo que está pasando en prácticamente todas las democracias liberales que hay en el mundo. Por eso yo vuelvo a repetir esta frase que inventé hace tiempo, la he escrito varias veces. Estamos viviendo el proceso de la licuación gradual de la democracia liberal, ¿sí? Entonces vos ahí tenés varios indicadores: aumento de la irracionalidad, pérdida de los universalismos, aumento de la fragmentación, guetización de la sociedad, grupos corporativistas que en nombre de grandes causas terminan defendiendo sus espacios de poder, y estos sujetos y sujetas y sujetes desdoblados que en el espacio público, en el espacio de todos, enuncian algo, pero después en otros espacios se niegan a esas razones y defienden otros intereses. Es decir, estamos en la época que las sujetas, los sujetos y los sujetes en el espacio público performatizan una infinita bondad para ocultar proyecciones que son muy oscuras y proyectos que son temibles. Y ese Nicole, es todo el tema, el desdoblamiento del sujeto totalmente. democrático. Si vos, digamos, estás en esas disonancias, no se puede construir racionalidad, no se puede construir democracia, y entonces vos mismo sos una noticia falsa caminando. Es ese un poco el tema también. Y aparte, yo me acuerdo, mira, una época en la BBC que tiene su seriedad, ¿no? Cuando fue de las primeras invasiones enormes al cercano Oriente, en los 90, bueno, había una política de mentira a través de los de grandes medios, y entonces terminó la guerra y la BBC pidió disculpas públicas y dijo, bueno, en tal noticia mentimos, en tal otra también, y en realidad mentimos por razones de Estado. Es decir, el Estado estaba en guerra y nos dijo, tienen que decir esto, tienen que decir lo otro y tienen que decir esto más allá. Pero nosotros estamos pidiendo disculpas públicas porque tenemos una tradición, tenemos una historia como medio que queremos defender. Eso ahora ya, eso es inimaginable que pase en este momento, pero es absolutamente inimaginable. Es más, las grandes noticias falsas que se ponen en las redes, en general después no hay una disculpa o una corrección, y te digo, me acuerdo bueno, de toda la temática del COVID y las falsas noticias que había en torno a las vacunas y al COVID. Hubo muchísimas. Vi una cantidad de videos, inclusive documentales, diciendo lo que contenían las vacunas contra el COVID, la lógica de la vacunación, que eran realmente, y era obvio que eran teorías conspiranoicas. Ahora, como de alguna manera capturaron algunos intelectuales relevantes, que hay que tener mucho cuidado a veces con eso de la relevancia, porque uno tiene que evaluar a la gente por las ideas que está generando, no por el prestigio adquirido alguna vez. Se subieron, digamos, a teorías conspiranoicas que obviamente todos sabemos ahora que eran falsas, pero yo vi videos que mostraban grafeno dentro de las vacunas de COVID, que mostraban chips, disparates de ese orden, y nunca nadie, ni los canales que lo mostraron, ni los productores, ni los actores que trabajaron, ni los presentadores, le han pedido disculpas a alguien, ¿sí? Es tremendo, Y realmente es bueno, tremendo lo que estás en contando, varios Nicolás, casos, estoy porque... hablando de casos, ¿eh? No, que es tremendo lo que realmente estás contando. Ya tenemos que llegar al final de este contacto con vos, pero realmente es tremendo porque, como vos decís, ¿no? Queda la semilla del daño plantada, pero nadie la corrige ni nadie se hace cargo después de eso que quedó plantado, ¿no? Entonces es una cosa
realmente muy complicada. Si te parece, Nicolás, volvemos a conversar contigo en cualquier momento. Se vienen tiempos de definición en el Uruguay. Va a ser interesante dialogar contigo también de todas esas cuestiones. Así que en breve volvemos a retomar este contacto con vos, pero queríamos, aprovechando esta excusa internacional, reflexionar sobre todos estos temas que nos están rodeando y que están moldeando de alguna manera también a las sociedades y a nuestra vida diaria. Te mando un abrazo grande y te agradezco como siempre. Bueno, Martín, un abrazo grande, muchas gracias por el convite, siempre es un gusto dialogar contigo y bueno, y seguiremos entonces en estos diálogos que tenemos hace años, este, en lo que queda del 2024 y tal vez el año que viene también. Claro Te que mando un sí. abrazo grande. Ahí estaba la palabra del antropólogo Nicolás Guigú compartiendo con nosotros la comunicación aquí en Radio Informarte.